Bueno, muy buenas tardes a todos. Iniciamos en la tarde de hoy el 15º encuentro del Seminario de Discusión Teórica del Departamento y lo hacemos con un invitado especial, el doctor Luis Bértola, que nos va a hablar de las instituciones y desarrollo en América Latina. Como tenemos invitado especial, me gustaría hacer una breve presentación de su currículum, ya que no es conocido por todos los asistentes. Luis Bértola es profesor titular del programa de Historia Económica y Social de la UDELAR, es profesor visitante de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, es investigador asociado del Instituto Figueroa en la Universidad Carlos III de Madrid y es responsable del programa de doctorado en Historia Económica y de la maestría en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR en Uruguay. Además de esto, obviamente, dejo sin mencionar una larga lista de méritos del profesor Bértola. Sin más, Luis, te dejo la palabra para que arranques con nuestra exposición en la tarde de hoy. Gracias. El intercambio siempre es bueno salir de los recintos donde nos sentimos más confortables y salir a exponernos y con otras miradas. Yo estuve mirando más o menos el tipo de presentaciones que se hacían acá y vi que esto es un taller más bien teórico. Entonces yo no voy a tratar de hablarles lo menos posible de cosas más fácticas, históricas, pero yo no soy no me dedico a la teoría, es decir, uso teoría, leo teoría, pero no es que sea un teórico. Yo diría que mi investigación es principalmente una investigación aplicada, pero sí siempre pretendo. Nosotros cultivamos una historia económica que ha tratado de diferenciarse fuertemente de algunos usos de la historia, que a veces termina siendo muy fáctica, y nosotros enfatizamos mucho que hacemos historia económica desde las ciencias sociales, tratando de ponerle bastante peso a los aspectos teóricos y metodológicos más duros de la investigación. Entonces, el tema que quedó, que es muy vasto, que es el de instituciones y el desarrollo de América Latina, yo voy a hacer una presentación que tal vez les pueda parecer un poco desarticulada. A mí me parece que es un poco desarticulada, pero yo lo que pretendo hacer más o menos es tratar una serie de temas para ilustrarles cómo el tema de las instituciones está presente en la historiografía económica de América Latina. Es decir, cómo el tema de las instituciones está presente en las investigaciones, en los debates importantes y más vigentes hoy que tenemos sobre el tema de la historia económica de América Latina y de la historia económica en general. Yo diría que otra de las particularidades de la investigación que nosotros hemos tratado de promover en la facultad, en nuestra maestría, doctorado, es salir de la historia uruguaya, ¿no? Esa historia que se mira al ombligo y dice qué lindos que somos, o qué feos que somos, qué distintos que somos, qué particulares que somos, y desarticularnos un poco de los aspectos comparativos y de la región. Entonces, siempre hemos tratado, es muy difícil, pero hemos tratado de promover investigaciones comparativas y de meternos en los debates más globales, llamémosle, sobre el tema de historia económica. Entonces, como les decía, el objetivo es presentar algunas discusiones que tienen lugar en historia económica y que refieren al tema de instituciones. Ese sería un poco el foco. Hoy en día este tema de las instituciones está muy de moda en la historia económica, como en muchas otras cosas, ¿no? Después de un periodo donde hubo un predominio muy fuerte de lo que uno podría llamar el paradigma neoclásico más puro, más crudo, decir, bueno, acá hay que dejarla, hay un tipo de institución que es bueno, hay un tipo de economía que nos imaginamos y es esa la que hay que imponer. Apareció todo el problema de decir, bueno, no es tan fácil
poner a andar una economía, no es tan fácil poner a andar los mercados, no es tan fácil globalizar, o cuán global puede ser lo global y cuán universal pueden ser los desarrollos. Y ahí surge, yo creo que para el pensamiento neoinstitucionalista, el caso de América Latina es un caso muy interesante y lo han usado muchísimo para fundamentar sus teorías. Y la idea es decir, bueno, las instituciones son los que importan para diferenciar el desarrollo de los países y las instituciones no tienden a ser buenas, al contrario, puede haber una inercia, un path dependence que determine que cuando una vez uno ya tiene instituciones malas, hay ciertas dinámicas que tienden a reproducirlas. Y entonces el problema del desarrollo institucional es un desarrollo de largo plazo que explica tendencias de largo plazo y que esas tendencias de largo plazo son muy difíciles de revertir. Entonces no hay por qué imaginarse un mundo perfecto donde los más pobres van a llegar rápidamente a ser ricos y a adoptar fácilmente las nuevas instituciones y las buenas instituciones, porque hay una cosa muy inerte, muy endógena, que hace que el desarrollo no sea una cosa fácil y que no sea fácil copiar ni exportar las recetas, ¿no? Yo diría que ese es el mensaje que aparece como un mensaje bastante dominante en las teorías desarrollistas neoinstitucionalistas, en la historia económica neoinstitucionalista. Y yo creo que han hecho un gran aporte. En su momento hicieron un gran aporte, que fue historizar las discusiones, darle contenido y profundidad histórica a los debates sobre el desarrollo, y asumir la diversidad como, digamos, como elemento presente en la historia, ¿no? Es decir, asumir que hay distintos patrones de desarrollo con distintas características. Ahora, yo creo que lo que en su momento fue un gran aporte a la historiografía, a los debates y que ha enriquecido enormemente a la propia ciencia económica, creo que ese es el principal logro. También creo que ha habido una especie de overshooting y ha sido tal el impacto de estas teorías, tan dominante, y creo que han sido como cosa tan dominante, tan acríticamente asumidas, que a veces yo no sé si ya no estamos en una etapa en que están dando pocos resultados y nos están generando a veces más problemas que soluciones, porque cuando ya las teorías se adoptan de manera acrítica y se transforman en una, digamos, en una receta, en un manual que se va aplicando y que todo el mundo quiere aplicar y publicar y replicar eso, ese tipo de teorías empiezan a perder agudeza y empiezan a perder un poco y a dejar de jugar el rol que han jugado. Y yo creo que en particular para el caso de América Latina es importante porque yo creo que en América Latina tenemos una tradición muy larga de estudios institucionales, aunque no lo llamemos o no lo llamáramos entonces con la palabra institucional. Y a mí me parece que lamentablemente mucha de esta bibliografía que se ha puesto muy de moda ha tendido largamente a ignorar muy buena parte de los antecedentes de lo que se ha escrito sobre América Latina y por latinoamericanos o no latinoamericanos, ¿no? No estoy acá haciendo una cuestión de reivindicación nacionalista, chauvinista latinoamericana, no nos leen, que es cierto, y lo hago, pero no solo eso, creo que va más allá la cosa. Entonces, yo no me quiero meter aquí a hablarles de qué son las instituciones, pero es necesario hacer una mínima referencia a qué decimos cuando hablamos de instituciones, qué estamos teniendo en la cabeza. Y yo les reconozco que no es que yo tenga una definición totalmente clara, sino más bien a mí me dan vueltas en la cabeza los problemas que tiene hablar de instituciones, ¿no? Entonces, bueno, la fórmula mágica que se ha acuñado últimamente y que todo el mundo usa como una hamburguesa es la de North, ¿no? Con esa distinción entre organizaciones e instituciones, ¿no? Las organizaciones son los jugadores, las instituciones son las reglas del juego.
y lo que importa son las reglas del juego. Las reglas del juego que se instalan son las que determinan el sistema de incentivos, si los agentes van a ser innovadores, pro crecimiento y desarrollo, o si los agentes van a ser rentistas, piratas y cosas por el estilo. Entonces, en esas sociedades dominadas por esas instituciones, los exitosos serán los piratas y en la otra los exitosos serán un poco los innovadores, los schumpeterianos, digamos, o como ustedes quieran llamarles. Es una dicotomía bastante simple, demasiado sencilla, y creo que, pero que se ha repetido hasta el hartazgo. El famoso libro últimamente, el Why Nations Fail, de Acemoglu y Robinson, tiene una dicotomía, ¿no? Entre estas instituciones depredadoras, extractivas, y las instituciones de las otras que son buenas, ¿no? Entonces, esa es una definición de instituciones. Hay miles, ¿no? Ustedes saben, que les voy a decir a ustedes, pero también uno diría que en estos juegos también está esta definición de Abner Greif, que las instituciones son un sistema de instituciones. Y Abner Greif, en su definición de sistema institucional, pone tanto las propias reglas del juego, que serían las instituciones de North, como a las organizaciones, como a las conductas de los individuos, es decir, la conducta que se va repitiendo, que en definitiva es el output, ¿no? Es el resultado del enfoque de North, y el sistema de incentivos. Entonces, ¿cuál es la ventaja, creo yo, que tiene este tema de Abner Greif? Es la idea de que cuando uno mira el tema de North hay como una causalidad, ¿no? Las instituciones determinan los resultados. Y las instituciones después podemos discutir de dónde vienen, hay distintas corrientes, algunos dicen que vienen de la cultura, otros dicen que viene más del sistema político presente, otros dicen, bueno, viene más de las relaciones de poder en la sociedad, ¿no? La distribución de la riqueza, o vienen determinadas por condicionantes geográficas o de los llamados endowments, ¿no? Los recursos que tiene cada sociedad determina qué tipo de instituciones se van conformando. Pero en definitiva, más allá de cuál es el origen, las instituciones están y las instituciones tienen un resultado. Lo que a mí me gusta más del enfoque, del tipo de enfoques de los de Greif, es que el sistema institucional es un todo complejo, muy interactivo, y donde las determinaciones últimas son mucho más vagas e históricamente determinadas, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, acá hay una interacción entre distintos componentes y yo no me pongo a decir claramente como una ley general cuál es el componente que en última instancia determina el desempeño de este sistema. También hay otras discusiones que a mí me parece que son importantes, que son como las de Hodgson, este economista evolucionista, que tiene algunos contrapuntos con North, porque, ¿qué es lo que pasa? Con North y todos los institucionalistas se pasan hablando de la matriz organizativa institucional, importante para el desarrollo. Y esa matriz organizativa institucional, en definitiva, se reduce en los análisis concretos a las instituciones. Y el tema de las organizaciones, de los actores, queda normalmente relegado. Estas teorías neoinstitucionalistas han tendido a encontrar una serie de instituciones que son las buenas, que explican los buenos desempeños, y han tendido a olvidarse de los actores. Y yo creo que la buena parte de la historia de lo de Greif es que uno puede decir, bueno, pero en contextos de distintas estructuras de actores, las mismas instituciones puedan jugar roles totalmente distintos, ¿no? A mí me gusta a veces acá en las clases poner el ejemplo del tipo de cambio múltiple en Uruguay, ¿no? Que se impuso para favorecer a los ganaderos y terminó siendo el principal instrumento para favorecer la industrialización. Entonces la institución es el tipo de cambio múltiple, pero en distintas coyunturas, con distintos equilibrios de actores, predominio de fuerza, la misma institución es usada y tiene un efecto totalmente distinto. Uno puede decir el proteccionismo. Es lo mismo el proteccionismo en la Europa industrial que protege a la agricultura que el proteccionismo en la Latinoamérica agrícola que protege la industria. Las dinámicas, entonces son ejemplos muy, muy burdos, pero que creo que ayudan a entender
como lo que realmente importa es la matriz instituciones-organizaciones. Pero lamentablemente en el debate sobre las instituciones todo el tema de las organizaciones va tendiendo a perder peso y queda muy fuerte el tema institucional. Y lo que es interesante de Hobson, para mi gusto, es que él dice, bueno, las organizaciones son centrales, pero las organizaciones son un enorme paquete de instituciones, ¿no? Es decir, una vez que uno deja de considerar a los actores como individuos independientes, racionales, y uno empieza a decir, no, acá los grandes actores son acciones colectivas, son distintos tipos de organizaciones. Ahí el tema es, bueno, ¿y las organizaciones cómo se cohesionan? A través de múltiples acuerdos institucionales, ¿no? Tienen reglas del juego internas que las hacen funcionar como actores. Y entonces, ¿cómo diferenciamos esto de las instituciones? Es como que las instituciones son un engrudo que junta todo, cohesiona todo, y es muy difícil separar. Y también creo que lo interesante de Hobson es esa idea más evolutiva, ¿no? De que sociedades con más diversidad institucional tienen mucha más capacidad de adaptación y tienen mucha más capacidad de evolución. Entonces de ahí que él usa esta cosa de la selección, esa visión más darwiniana, pero no lo usa en el sentido de más estricto, sino es una adaptación al tema de cómo las instituciones, organizaciones van interactuando y generando resultados distintos y cómo un entorno institucional y organizacional más variado tiene mayor potencial evolutivo. Uno puede hablar de Marx también, cuando Marx no hablaba de instituciones, ¿no? Hablaba de relaciones sociales, de superestructura y todo esto, pero a mí me parece que es importante tener a Marx en mente porque, una vez más, los institucionalistas hablan mucho de instituciones formales e informales, pero cuando vamos realmente a la investigación, lo que más se presta atención son las instituciones formales. Y nos pasamos en una buena discusión si tal sistema, si el otro, si la ley aquella, y cuando a veces lo predominante realmente son las instituciones informales. E incluso uno puede decir que las instituciones formales son las que vienen a regularizar, a moldear, a darle cierta legitimidad muchas veces a relaciones e instituciones que ya existen por la vía de los hechos en la vida real. Y creo que eso se parece bastante a la mirada marxista de instituciones, ¿no? El marxismo es una teoría totalmente institucionalista desde ese punto de vista. Lo único que yo diría pone cierta preeminencia a las instituciones de tipo informales, llamémosle al sistema informal, y ve al sistema de instituciones formales como una construcción posterior, legitimadora de unas relaciones de poder previamente establecidas. Eso yo diría que es así en el marxismo, tanto desde un punto de vista lógico hasta desde un punto de vista propiamente histórico, digamos, de cómo van surgiendo. Entonces me parece que es importante tener eso en mente, sobre todo cuando pensamos en América Latina, ya que buena parte de la investigación y los antecedentes que tenemos de América Latina tienen o una referencia explícita al marxismo o tienen un aroma marxista, Annals, Escuela de los Anales y cosas por el estilo que están emparentados, y también todo el tema de, digamos, todas las corrientes estructuralistas de la joven las teorías del desarrollo que aparecen como una, a partir de la Segunda Guerra Mundial, como una nueva rama de la ciencia económica, donde justamente lo que la distingue de la economía convencional es el aspecto institucional, el aspecto más interdisciplinario, el aspecto más de largo plazo, la relevancia de los aspectos culturales. Creo que es importante tener en cuenta estos antecedentes cuando tratamos de ver la herencia que tenemos para interpretar la historia económica de América Latina. Y en este un poco popurrí de cuestiones, yo creo que hay que hacer una mención un poco al rol de la ciencia política, el rol que la ciencia política está teniendo en la historia económica. A mí me gusta hablar de que ha habido una alianza estratégica entre la economía y la ciencia política en el relanzamiento de esta economía política y en la economía política del desarrollo. Y eso tiene que ver en parte con la aparición de la ciencia política como disciplina. A mí me gusta hablar de la guerra de liberación nacional de la ciencia política,
¿no? La ciencia política surge, se desprende de la sociología, se desprende de la economía y pretende demostrarle al mundo que ella es una adolescente que ya es maduro y que puede vivir por sí sola y que el Estado es una cosa totalmente autónoma, que no necesita de las clases sociales, que no necesita de un conjunto de estructuras sociales para legitimarse, sino que el Estado es una cosa en sí misma, el sistema de partidos es una cosa en sí misma y estuvo un buen tiempo cortando todos los vínculos para mirándose al espejo y encontrarse a sí misma. Y esto obedece a todo un tema del desarrollo disciplinario en las ciencias sociales de las últimas décadas, y lo que hay ahora es como un noviazgo, no sé si llega a casamiento, entre la economía y la ciencia política, y a veces uno tiene la duda de si esta pareja encuentra en el otro lo mejor o lo peor. Porque a veces uno tiene la idea que los politólogos aprenden lo peor de los economistas y que los economistas en esa versión del politólogo creo que no sacan necesariamente lo mejor de la ciencia política, ¿no? Me permito ser provocativo, ¿no? Porque creo que es un poco la idea, y no es que yo no le tenga respeto a todos mis colegas y amigos economistas y politólogos. Creo que tenemos una muy buena comunidad y que hay a nivel internacional grandes aportes, pero esta alianza entre la ciencia política y el neoinstitucionalismo es una alianza de dos disciplinas y no estoy seguro de que sea la construcción de una mirada más rica, ¿no? Porque esto de que la historia camina por dos lados, ¿qué son las buenas instituciones? Son los mercados económicos, ¿no? El acceso, las buenas sociedades son las que tienen un mercado abierto, el acceso a la propiedad y el acceso abierto al voto, ¿no? Entonces, los dos sistemas van en paralelos, los dos tienen que coexistir y tienen sus virtudes en paralelo. Y yo creo que bueno, que además el sistema político es visto cada vez más como un mercado, con la lógica de mercado, muy rational choice, y yo no estoy seguro de que ese casamiento ha dado cosas muy buenas, pero no estoy seguro que sea una fertilización muy poderosa a largo plazo. Pero es parte de la historia, digamos, ¿no? Creo que es parte de la forma en cómo se está usando el tema no institucional, es decir, bueno, el desarrollo va en dos patas. El sistema político tiene orígenes específicos, como dicen Acemoglu y Robinson, ¿no? Tenemos dos puntos de origen, tenemos la distribución de la riqueza y del poder de facto y tenemos el sistema político legal, ¿no? Esas dos cosas van como un poco por separado y se juntan en determinado momento y nos van dando determinados equilibrios. Y otra cuestión que me parece, siguiendo con el popurrí de cómo se aborda el tema de las instituciones, tiene mucho que ver con qué teoría del desarrollo económico o del crecimiento económico tengamos. Ya que estamos hablando muy de economía, importa mucho cuál es el modelo de crecimiento que uno tenga en mente, ¿no? Y todos sabemos que lo que ha predominado, a pesar de muchas novedades, en la cabeza de la mayor parte de los economistas es el modelo de Solow, ¿no? Y el modelo de Solow es una función de producción que combina la acumulación de distintos factores, tierra, capital, trabajo. Y todos sabemos que en el modelo de Solow el tema del cambio tecnológico es una cosa que está muy presente, pero totalmente inexplicada, ¿no? Es un residual que es importantísimo, determina la tasa de crecimiento de largo plazo, pero solo uno lo explica. Algunos neoclásicos posteriores, las teorías de crecimiento endógeno, lo incorporan. Pero si yo tengo el modelo de Solow en mente, yo digo, bueno, las instituciones importantes son aquellas que me regulan principalmente la acumulación de capital, ¿no? Y la formación de capital humano. Cada vez más, ¿no? El capital humano que termina sustituyendo al tema tecnológico, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo me preocupo por el tema educativo, me preocupo por la acumulación de capital, por las inversiones. Ahora, si yo para los tiempos más modernos me pongo a hablar de teorías de crecimiento económico, desarrollo económico, más de tipo neo-schumpeteriano, evolucionista, donde el tema del cambio tecnológico cada vez está más presente, yo digo, bueno,
pero ¿dónde están las discusiones institucionales que me explican el tema del cambio tecnológico? Y ahí aparece toda una corriente muy poderosa de la bibliografía institucional y del crecimiento, que es, vamos a ponerle una rúbrica, un título, los sistemas nacionales de innovación, que es una cosa que parece estar bastante ausente de las discusiones institucionales dentro del mainstream económico, aunque entra, ¿no? Va entrando de a poco. Ahora tenemos a Dani Rodrik y Hausman hablando del espacio de producto, hablando de que un país es lo que exporta, la importancia del cambio estructural y todas esas cosas que demandan una serie de instituciones para ese tipo de cosas. Entonces, yo sé que les estoy tirando piezas del puzzle y es un puzzle que es muy difícil de armar. Creo que ahí, por otra parte, es donde entra el tema de la desigualdad también, ¿no? Es la forma en que el enfoque neoclásico del desarrollo logra meter el tema de la desigualdad es cuando entran al tema del capital humano, ¿no? Es por la vía del capital humano que, digamos, que se introduce la necesidad, es decir, lo positivo que es la igualdad para el desarrollo económico. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque, volviendo, dentro de estos enfoques neoinstitucionalistas hay cierta idea, hay una vocación última, que es encontrar las leyes generales del desarrollo, las instituciones que siempre son buenas para el desarrollo y las instituciones que siempre son malas. Entonces, aun cuando estas corrientes buscan historizar mucho la discusión, yo creo que en el fondo están suficientemente inspiradas con un enfoque hipotético deductivo que construyen muy fuertemente algunas reglas y algunas instituciones que parecen estar, que siempre juegan para el mismo lado y nos dan una visión de lo que ha sido el desarrollo del capitalismo que es un poco la del Rosy Road, ¿no? Es como que el capitalismo es un proceso permanente donde siempre los países que se desarrollan son aquellos donde siempre ganaron las instituciones buenas, ¿no? Las que siempre dieron mejores resultados en términos de crecimiento, innovación y equidad, y siempre perdieron las malas, y el subdesarrollo es la otra cara de la moneda. Pero la idea es que las instituciones buenas siempre fueron las mismas y siempre más o menos jugaron de la misma manera. Yo sé que si acá estuviera Jim Robinson, que tengo la suerte de ser amigo de él, me diría un montón de matices y yo sé que ellos cada tanto escriben una palabra, una frase, un párrafo para negar esto, pero creo que a veces cuando uno agrega un párrafo para negar algo es la mejor confesión. Es como aquel jugador de fútbol que levanta la mano del offside y después de haber habilitado a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que pasan ese tipo de cosas. Bueno, se me fue un poco larga esta introducción. Y entonces voy a tratar de concentrarme un poco en un poco cuáles son los pecados específicos que yo le veo a estos enfoques no institucionalistas, en particular en el caso latinoamericano, pero partiendo un poco de recuperar un poco la memoria, ¿no? Y yo no me canso de recuperar a la memoria, invitar a todo el mundo a leer a Cardoso y Pérez Brignoli, la historia económica de América Latina. Yo creo que si lo miramos desde el hoy, vamos a encontrarle muchas críticas, muchas deficiencias, insuficiencias, pero yo creo que es una obra que resumió décadas de investigación muy diversa en América Latina y que logra hacer una síntesis muy rica. Yo no tengo obviamente tiempo de desarrollar esto aquí, pero yo diría, es un trabajo que intenta hacer una síntesis muy interesante entre aspectos geográficos, aspectos de relaciones sociales, aspectos de relaciones de poder, lo nacional, lo internacional y lo regional, y arman una tipología con una buena base teórica y analítica que yo creo que es muy poderosa para entender la gran diversidad de América Latina. En parte porque están teóricamente bien educados e inspirados, en parte porque tienen una buena formación metodológica y en parte
porque se apoyan en muchísima investigación empírica que se dio en diversas partes de América Latina cuando empezó todo aquel debate antidependentista y para discutir los modos de producción en América Latina, que si bien fue un debate a veces muy doctrinario, muy cuadrado, sin embargo abrió las posibilidades de muchos estudios de realidades muy específicas en distintos rincones de América Latina, y como resultado de eso nos quedamos con un conocimiento empírico, yo creo que muy fortalecido, que rompía mucho con los grandes, digamos, los grandes esquemas de cómo era el desarrollo, que lamentablemente la bibliografía neoinstitucionalista ha hecho como una vuelta atrás, ¿no? Ellos hablan de América Latina como si fuera una, y nosotros sabemos la enorme diversidad que tenemos en este continente, y sabemos perfectamente que no es lo mismo la transición en una economía de nuevo asentamiento, que no es lo mismo la transición en los países andinos, que no es lo mismo en los países donde hay fuerte peso de la esclavitud, es decir, no es lo mismo las costas tropicales que las zonas andinas, la geografía es muy diversa, las herencias culturales enormes, las herencias de las culturas prehispánicas sumamente variadas. Entonces nosotros sabemos eso, y creo que se ha pecado mucho por olvidar toda esa tradición. Y yo creo que sí, que efectivamente el pecado de Cardoso Pérez Brignoli es la política. Le falta claramente una teoría del Estado, le falta mucho de la construcción de la política y su articulación. Ellos, desde el fin de la colonia hasta el inicio del nuevo pacto colonial, como ellos le llaman, ahí hay un espacio que no se sabe bien qué pasa, surgen unas repúblicas, pero es como un cuarto intermedio eso, ¿no? Es un paréntesis para... Dice, acá, perdone, acá hay problemas políticos, damos un salto adelante y después les cuento cómo terminó. Pero ahí la política parece no importar. Y yo creo que se pierde en un aspecto muy central de nuestra institucionalidad actual, que es la propia conformación de los estados nacionales, el rol del Estado, la fuerza del Estado, la debilidad del Estado, con lo que pensaba yo terminar un poquito más adelante. ¿Cuáles son los pecados del pensamiento institucionalista en América Latina? Yo me anoté 4 acá. Seguramente hay mucho más. Lo primero es que las instituciones importan en su conformación en el año cero, ¿no? La cosa empieza con la colonia. Los poderes coloniales construyen instituciones. Esas instituciones luego se reproducen solas. El tema colonial, el tema internacional, las instituciones que gobiernan, y está bueno decirlo acá porque me parece que ustedes se dedican a algo de eso, ¿no? Eso desaparece del mapa. Ellos pasan a tener una historia sumamente endógena, que yo tengo cierta convicción de que eso en parte les pasa por estar muy inspirados en el estudio del caso norteamericano, que ellos lo ven como una gran cosa, muy, muy endógena. Ahora, yo creo que América Latina no la podemos entender, es decir, además en el medio del año cero que se instauraron las instituciones coloniales y la actualidad, pasó alguna que otra cosita en el mundo, ¿no? Hubo una revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Y creo que la revolución industrial cambió radicalmente las condiciones del comercio internacional, las posibilidades de acortar distancias, las brechas tecnológicas. La revolución industrial es el parteaguas de lo que en la bibliografía de historia económica separa lo que se le llama la pequeña divergencia de la gran divergencia, ¿no? La pequeña divergencia, un proceso prolongado, acumulativo, donde Europa progresivamente va sacando algunas ventajas sobre el resto del mundo o sobre Oriente, y la gran divergencia es cuando las diferencias a nivel mundial pasan de ser casi que negligibles, o digamos, pongámosle de 2-1, a un 7-1, o muchísimo más a 1, como tenemos en el mundo actual. Bueno, eso pasó con la revolución industrial. A mí me cuesta pensar que un fenómeno de ese tipo, que los propios procesos de independencia no hayan cambiado las formas y los entornos institucionales y la forma en que las propias instituciones domésticas juegan. Entonces, ese es el segundo asunto. El primero es,
hay unas instituciones que se formaron hace 500 años que determinan nuestro futuro y no sé qué hacemos acá tratando de cambiar nuestra realidad, porque en nuestro periodo de vida no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? Porque está todo muy condicionado de hace mucho tiempo. Y después esa total pérdida de las relaciones internacionales en la discusión de instituciones. Yo no sé si ustedes han leído mucho de esta bibliografía no institucionalista, pero yo difícilmente encuentro algo de eso. Y eso también tiene mucho que ver con este último libro de North Wallis Waingas que se llama Violence and Social Orders, y que ellos diferencian muy claramente entre sociedades de acceso abierto y sociedades de acceso limitado. Y bueno, pero las sociedades de acceso abierto, cuando uno discute con ellos, resulta ser que son economías cerradas, ¿no? O sea, abiertas para los que están adentro, pero no abiertas para los que están afuera. Entonces, esas sociedades supuestamente abiertas, pero que son cerradas, son sociedades de acceso limitado ni bien uno sale de las fronteras nacionales. Entonces, si uno se pone a ver cómo funciona el sistema mundial hoy, es obviamente, creo que cae claramente que vivimos en un orden mundial que es una sociedad de acceso limitado, ¿no? Es lo que les llaman ellos el orden natural, que no es el orden natural de Hobbes, sino que es el post, ¿no? Es donde está el Leviatán trabajando duro, ¿no? Entonces, lo otro es esta idea del superequilibrio de largo plazo, ¿no? Con un énfasis muy fuerte en los procesos de continuidad antes que en los procesos de cambio histórico, y yo creo que si hay algo que tiene de divertido la historia es el cambio y no la continuidad. Creo que es lo que nos motiva, y creo que la época que vivimos lo que nos está gritando es cambio, 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 ¿no? Y es eso lo que tenemos que tratar de entender. Tenemos que focalizar y comprender los desequilibrios, cómo se transforman las cosas, y no estar presos de esa vocación tan fuerte por el equilibrio. Hay quienes dicen que son las dos grandes corrientes de la teoría económica contemporánea, la anglosajona obsesionada con el equilibrio y la germana obsesionada con los desequilibrios, donde estarían Schumpeter, Marx y algunos cuantos más. Yo me siento mucho más cómodo en condiciones de desequilibrio. Y creo que a esta historia del camino rosado y del fracaso, hay unas teorías provocativas de John Cotsworth, que es un historiador económico, ahora está en Columbia, pasó por Harvard. Él tiene una mirada de América Latina que es muy provocativa, ¿no? Porque dice, América Latina no es que la desigualdad original y las instituciones originales hayan sido las determinantes, en realidad, y que la desigualdad haya sido mala. Él dice, el origen colonial en este sentido no es tan importante. Yo no estoy muy de acuerdo con él, pero él dice en este sentido no es tan importante. El problema del periodo colonial fue que no dejó crecer élites, no dejó crecer sistemas autónomos, después no habría de dejar crecer estados fuertes. Y fue recién en la primer globalización, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, donde avanzan las reformas liberales, donde se da ese conjunto de procesos entre la inserción dinámica de la economía mundial y una serie de procesos muy fuertes de consolidación de los estados nacionales, de apropiación real de la tierra, de privatización de la tierra, de conformación de verdaderos mercados de trabajo nacionales, de fuerte inversión extranjera directa. Es recién ahí que se produce un proceso de consolidación de una élite fuerte y un proceso de profundización de la desigualdad, sin el cual el progreso de América Latina en esa globalización, incluso a lo largo del siglo XX, hubiese sido imposible. Pues la teoría provocadora es decir, no se quejen de la desigualdad colonial y aplaudan las desigualdades que se generaron en el siglo XIX, porque son esas desigualdades las que permitieron el crecimiento económico de América Latina. Y esto tiene que ver con el asunto que hablábamos antes de la desigualdad, si las instituciones son buenas son siempre las mismas, y la del camino rosado al desarrollo, ¿no? El Salvador Amador dominando toda la escena de la historia económica. Es importante porque, bueno,
la propia ley de Kuznets, o curva de Kuznets, que yo creo que no existe, pero que existió en un periodo histórico concreto, muestra que, bueno, que el capitalismo para avanzar genera desigualdad, porque la acumulación de capital genera desigualdad. Las teorías clásicas del desarrollo, Marx, Ricardo, Smith, suponen que el crecimiento y la acumulación capitalista generan un proceso de creciente desigualdad. Marx lo estudió con la acumulación originaria y de muchas otras formas. La propia teoría de Lewis para los países en desarrollo, su teoría del desarrollo, la de William Arthur Lewis, ¿no? El crecimiento, su teoría clásica, crecimiento económico con oferta ilimitada de mano de obra, es una versión sui generis de Prebisch y sus términos de intercambio, son parientes, son de la misma época, Kalecki lo pone de manera similar, explican la primera fase de la curva de Kuznets, ¿no? Es decir, que por momentos el capitalismo necesita generar desigualdad para desarrollarse. Cualquier parecido con China de hoy puede que tenga sentido. Entonces, esto tiene mucho que ver con cuál es la verdadera función de producción en cada momento histórico, cuáles son los factores dinámicos del desarrollo de la acumulación y cuáles son las instituciones que de acuerdo a cada periodo histórico son buenas para el crecimiento o para el desarrollo. Me estoy salvando toda esa discusión entre crecimiento y desarrollo, no es que la ignore, pero a veces tenemos que cortar muy grueso y hacer de cuenta como que estamos sabiendo bien de lo que hablamos. Entonces a mí me parece que estas teorías de Cotsworth son interesantes, son provocadoras, removedoras y tienen esa virtud de no comprar estas versiones muy estandarizadas y livianas de las teorías. Y bueno, no les voy a desarrollar mucho más de eso, yo he escrito algunas cosas, hay mucho debate sobre tema de desigualdad en América Latina. Ahora, a principios de diciembre, tenemos una conferencia que yo creo que va a ser muy buena, organizada junto al Banco Mundial, al BID, a la CEPAL, y que la estamos organizando con Jeff Williamson, que es justamente ver en este momento de la caída de la desigualdad en América Latina cuánto significa o no una ruptura con tendencias profundas históricas de la desigualdad en América Latina, o cuánto obedece a movimientos cíclicos o constelaciones políticas específicas. Pero solo para decirles que ese es un tema de mucha actualidad y que tiene que ver con esta discusión si tenemos un patrón histórico único de desarrollo y cuál es la relación entre los aspectos económicos y los políticos. Yo en síntesis diría que a mí me parece muy estéril el debate sobre qué es lo que determina en última instancia el desarrollo, si son las instituciones o no son las instituciones. A mí me parece que es ese tipo de preguntas imposibles de responder y que terminan por meternos en estrategias metodológicas que son muy estériles, ¿no? Si son las instituciones, si es la geografía, si es la cultura, si es la dotación de recursos. Y yo no veo posibilidad de entender procesos históricos si no es en una permanente interacción de todos estos fenómenos, y que la vocación de encontrar un determinante último es algo sumamente complicado y me parece hasta inútil. Me parece que no es muy necesario preguntárselo. Esto no quiere decir que uno no tenga teorías sobre qué cosas son importantes, pero yo tiendo a creer que uno necesita construir teorías más bien de alcance medio y que lo que tiene que explicar son procesos concretos de desarrollo donde este conjunto de elementos interactúa, coevoluciona y se toca permanentemente. Y a veces yo veo con un poco de preocupación cómo aparece en la jerga determinadas formas de pensar que están totalmente condicionadas y yo diría limitadas por el uso de determinadas herramientas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, uno escucha muy a menudo hoy en día decir, bueno, porque se ponen en los modelos todas las variables y se van acumulando las variables y cuando uno va acumulando variables el modelo ajusta un poco más, un poco menos. Entonces frases como esta que decir,
En realidad, la dotación de recursos no es muy importante, pero sin embargo, en combinación con las instituciones, la dotación de recursos es muy importante. Y uno dice, a la pucha, ¿qué teoría tenemos acá atrás? ¿Cómo es esto que los recursos solos no? Pero una vez que entonces uno ya se empieza a imaginar y a dialogar con un montón de autores. No, el asunto es muy sencillo. Yo le agrego una variable, le saco la variable y me dice que esta no pesa. Le agrego una y pesa. Entonces resulta que la geografía mediada por las instituciones es importante. Y esto parece ser un poco en broma, pero lo vemos tan a menudo, esta forma de razonar, donde los instrumentos que adoptamos condicionan totalmente las preguntas que nos hacemos y la propia narrativa que construimos, que uno queda un poquitito consternado, y yo por lo menos siento que me hace sentir viejo, ¿no? Les confieso, cuando yo veo esas cosas digo, pero probablemente debe ser porque yo soy viejo, conservador y me niego a incorporar ese tipo de instrumentos que por otra parte los he usado y hasta me divierten, no soy bueno en eso, pero a veces me preocupa más cómo construimos instrumentos que restringen nuestras capacidades analíticas más que potenciarlas. Y el problema es que eso tiene un impacto sobre la teoría y la conceptualización y los análisis. Porque si fuera simplemente una anécdota de algo que le pasó a un estudiante, no valdría la pena. El problema es que lo peor es que uno ve cómo ese tipo de cuestiones va tomando fuerza y va construyendo una corriente de pensamiento que va generando secuelas, ¿no? Porque además cuando uno ve a los grandes pensadores y después ve cómo se los reproduce, dice, no, pero este tipo era un cuadrado. Y cuando uno va a leer el original, dice, no, este tipo era brillante, tenía una cabeza amplísima, sabía todos los problemas. Pero no, a veces nos quedamos con la parte más estandarizable. Eso nos pasa con Kuznets, ¿no? Kuznets no inventó una curva en abstracto. Él estudió determinadas sociedades y encontró en ese periodo histórico y dijo, y esto no se puede explicar por fuerzas puramente económicas, no se puede explicar con la fuerza de los instrumentos de las economics proper. Él dice, necesitamos la economía política, la historia, la sociología, la demografía para explicar lo que pasó en estos países en este periodo. Y uno después vio que los economistas terminaron hablando de la ley de Kuznets y tratando de demostrarla a como diera lugar. Yo creo que pasa eso con Solow, ha pasado con Marshall, con todos los pensadores. Creo que el riesgo es la estandarización de algunos. Entonces, un poco para finalizar, yo digo, el tema de la debilidad de Estado en América Latina, ustedes disculpen que yo hable de esto, porque yo sé que ustedes saben de estas cosas y yo no, pero yo digo, bueno, el tema de la debilidad del Estado en América Latina para mí es un elemento de larga duración, es un elemento muy fuerte. Y yo creo que a veces cuando hemos hablado del gran desarrollo del Estado y que el Estado de América Latina era muy fuerte y eso, yo creo que en realidad lo que tuvimos era un Estado muy débil, fácilmente cooptable de muy diversas formas por muy diversos actores. Y a mí me gusta poner este ejemplo de la interacción entre Estado, economía, estructura, el tema de la integración latinoamericana y el tema de la integración europea, ¿no? Los grandes empujes a los dos procesos de integración son prácticamente contemporáneos, son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, en los años 50, Prebisch estaba pregonando desesperadamente por la integración latinoamericana porque era totalmente consciente que estas industrializaciones en un solo país eran un fracaso total, que no tenía sentido poner dos fábricas de papel a los dos lados de la frontera. Por suerte ahora tenemos una sola. Ahora, ¿cómo ha avanzado la integración latinoamericana y cómo ha avanzado la integración europea? Más allá de todos los dramas que está viviendo Europa, pero yo quisiera tener los dramas que tiene Europa, ¿no? Y yo creo que ahí hay una interacción muy fuerte entre la debilidad de los estados nacionales, la debilidad de las élites políticas locales
que tienen que hacer enormes concesiones internas y que son incapaces de hacer concesiones internacionales, que es lo que hay que necesariamente que hacer. Y además porque creo que eso refleja la propia estructura productiva. Yo no he tenido oportunidad acá de tirarles todos mis prejuicios sobre las características del desarrollo de América Latina, que es de lo que predominantemente acostumbro a hablar y la gente se aburre de oírme hablar de la necesidad del cambio estructural y de toda esa historia. Pero creo que efectivamente países que no se han industrializado profundamente, que no han transformado sus estructuras económicas, no precisan cooperar económicamente entre sí. No son mercados recíprocos, son competidores entre sí. Entonces, también creo que esa falta de integración política es falta del cambio, es el resultado de la falta de transformación económica productiva de América Latina que genere mayores oportunidades para el intercambio intrarregión, y al contrario estamos todos, como hace 100 y pico de años, principalmente mirando qué le podemos exportar a China. Lo estoy diciendo de manera sumamente simplificada por temas de tiempo, pero me parece que con este tema de la conformación del Estado, la integración regional, el cambio estructural, las características de la estructura productiva, es una forma en la que yo creo que deberíamos pensar los temas institucionales como elementos de muy fuerte integración entre los aspectos económicos, productivos, políticos, sociales, y no como cosas que van un poco en paralelo y que las propias dinámicas de las especializaciones disciplinarias nos llevan a pensar muy en separado, y creo que un poco el esfuerzo que hay que hacer es tratar de incorporar una ciencia social. Eso es lo que al menos intentamos hacer desde la historia económica, tratar de hacer una historia económica que tenga buenos fundamentos de teoría económica, buenos fundamentos metodológicos, pero que esté sumamente abierta al diálogo y a los aportes de otras ciencias sociales, porque si bien uno puede aislar el objeto de estudio desarrollo económico, uno no puede ese objeto de estudio abordarlo exclusivamente con las herramientas que nos presta la teoría económica. Y a su vez, cuando hacemos teoría económica, tenemos la necesidad de hacer una teoría económica intermedia, fuertemente posicionada en los periodos históricos, en los contextos históricos que queremos explicar, y renunciar un poco a la tentación de partir siempre de teorías muy amplias y muy generales que prometen mucho, pero que finalmente no nos resultan instrumentos potentes para entender realidades y para encontrar políticas adecuadas a esas realidades, que creo que es lo que en última instancia más nos motiva. Bueno, disculpen un poco el desorden, pero era para provocar un poco el intercambio, era lo que me había imaginado. Gracias.